Damos inicio a este programa en el que respondemos a la pregunta: ¿la postura de Dante Urbina fue molinista? Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal, y que viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Hola a todos, amigos de Que Viva Cristo Rey. Estamos aquí en vivo con Jonathan Ramos, el cual nos va a responder a una pregunta muy importante en su último debate sobre si la postura de Dante Urbina fue molinista. Pero antes de eso, sí quisiera que nos explicaras, en primer lugar, qué significa a grandes rasgos ser molinista. ¿Qué tal, padre Daniel? Gracias por haberme invitado a este vivo. Mira, el molinismo es una tendencia teológica de principios de la modernidad que se enmarca dentro de lo que se llama las polémicas de auxilis o de la gracia, donde es asumida por la escuela de los jesuitas como una postura propia de los jesuitas en contra de los dominicos, en particular de uno de los dominicos, que era gran lector de Santo Tomás, que se llamaba Domingo Báñez. Molina entonces escribe en 1580 un libro que se llama La Concordia. Y en ese libro, sobre el libre albedrío y la predestinación, él va a proponer una respuesta alternativa frente al tomismo. Según él, la postura del tomismo es muy radical con respecto a la soberanía de Dios, a la gracia de Dios, y por la comprensión que tiene Molina de la relación entre la gracia y la naturaleza, él considera que una gracia eficaz o una gracia irresistible en el fondo atentaría en contra del libre arbitrio del ser humano. Entonces él trata de proponer una postura a través de la ciencia media que lo que intente hacer sea tratar de mantener la gracia, mantener la predestinación, pero darle un giro a la predestinación para que no sea tan incondicional y tan irresistible, a fin de que quede un cierto lugar para el libre albedrío. Eso es lo que podemos desarrollar hoy con las preguntas que me quieras ir haciendo, pero por de pronto, digamos que ese sería el molinismo, ¿no? La escuela de Luis de Molina. Ok, y en este caso, ¿en qué puntos precisos y concretos Dante Urbina mostró que fue molinista? Bueno, lo que pasa es que él, en realidad, él no tiene deseos de ser molinista. Sí. Él en el debate dice, yo no soy molinista. Pero bueno, como él no hace distinciones que hay que hacer con Santo Tomás, no hace las distinciones que hay que hacer, no entiende lo que hay que entender, termina siendo molinista leyendo a Santo Tomás. Es decir, es un molinista que lee como molinista a Santo Tomás porque no hace las distinciones que tiene que hacer. Primero, él dice que la gracia nos ayuda a comenzar con la fe, pero que después nosotros tenemos que, con el libre albedrío, perseverar hasta el final. Entonces él considera que el decreto llega hasta la justificación y que ya la perseverancia final, bueno, no forma parte del decreto de la predestinación. Lo cierto es que tanto para Santo Tomás como para San Agustín, el don de la perseverancia está incluido dentro de la providencia que implica la predestinación. Es decir, para Agustín y para Tomás, la predestinación es la preparación para la gracia. Es como que en la predestinación se va preparando todas las gracias que Dios ha de dispensar a aquellos que Él quiere.
a aquellos que Él quiere, digamos. Entonces, a través de la providencia, con una ciencia, con una cierta ciencia, Dios prevé los fines, que es la gloria de Cristo, y todos los medios para darle gloria a Cristo, y bueno, dispensa todas las gracias que van a ser todos los medios a través de los cuales Él va a salvar a los suyos. Digamos, ¿dónde se enreda Urbina? ¿Dónde es que él se confunde? ¿Dónde es que él se enreda? Él supone que hay algo que le corresponde a la gracia y hay algo que le corresponde al libre albedrío, como si la misma operación del libre albedrío no fuese ya un resultado de la gracia y como si la perseverancia final no perteneciese ya al decreto, no tuviese ya decretada la perseverancia final. Entonces, como que Urbina, al tener una confusión en lo que se llaman las ciencias divinas, Urbina piensa que Dios conoce con la misma ciencia a los réprobos y a los elegidos. Entonces, Urbina está en contra de que haya réprobos. Urbina dice, no tiene que haber réprobos, solamente tiene que haber elegidos. Y bueno, se aleja de Tomás porque Tomás dice que hay condenados, que son réprobos, al igual que San Agustín dice, hay réprobos y hay elegidos. Pero al elegido y al réprobo no los conoce con la misma ciencia. Los conoce con ciencias diferentes. Por ejemplo, clásicamente se dice la ciencia de pura inteligencia, la ciencia por la cual Dios conoce su potencia creadora, todos los entes que Él podría crear. La ciencia de visión es la ciencia por la cual Dios conoce las cosas que Él ha creado, en tanto su relativa autonomía con respecto a la entidad y a la operación. Y la ciencia de aprobación es la ciencia amorosa, con la cual Dios conociendo ama y amando crea. Entonces la pregunta es, ¿con qué tipo de ciencia Dios conoce a los predestinados? ¿Con qué tipo de presciencia Dios conoce a los predestinados? Pelagio dirá con la ciencia de visión, es decir, Dios ve lo que el hombre hará con su libre albedrío y en función de su libre albedrío lo decreta al plan. Santo Tomás dice, a los predestinados para gloria los conoce con ciencia de aprobación, porque los conoce eligiéndolos y elegir es un acto de amor, dice Santo Tomás. Al conocerlos con amor, bueno, lo escoge amándolos, es decir, los conoce amándolos. Entonces, a los elegidos los conoce con ciencia de aprobación. En cambio, a los réprobos los conoce con ciencia de visión, porque, claro, él no es gestor del mal que realizan los réprobos para merecer la culpa. Y como el castigo del mal no es gratuito, es decir, el castigo no es gratuito, la gloria es gratuita, la salvación es gratuita, pero no el castigo. El castigo es el pago merecido por haber infringido la ley de Dios pecando. O sea que la causa primera de la condenación está en el hombre, pero en la gloria, la causa primera de la gloria no está en el hombre, está en Dios. Entonces, como Urbina no hace las distinciones, no sé si no las hace a las distinciones, él piensa que Dios conoce tanto a réprobos como a elegidos con la ciencia media o con la ciencia de visión, que él le llama como cognitiva. No sé si me entendés, padre, no es la misma ciencia con la que conoce a los que ama con la que conoce a los réprobos, porque Dios no aprueba lo que hacen los réprobos, Él no lo quiere, Él no lo fomenta, Él no es activo cuando conoce a los réprobos, pero sí es activo cuando conoce a los elegidos porque los hace distintos, los va recreando distintos, los va justificando activamente. Entonces, ahí es donde él se confunde. Entonces, él, al leer a Santo Tomás como molinista y no hacer las distinciones, él piensa que el conocimiento de Dios es pasivo, tanto en el réprobo como en el electo. Entonces, en el fondo, Dios prevé lo que yo haré con mi libre albedrío movido por la gracia, de si la rechazo o no la rechazo a la gracia. Entonces,
dice Urbina, bueno, Dios previendo cognitivamente que yo voy, ¿no es cierto?, que yo voy a hacer un buen uso de la gracia, no resistiéndola. Bueno, contemplando eso, entonces ahí es que Él que me quiere, ahí es que recién Él me escoge, ahí es que recién Él me predestina. Y viendo a algunos que con la misma gracia que el otro resisten a la gracia, no quieren a la gracia, bueno, es que ahí es que ya los rechaza, ahí es que recién los reprueba. Bueno, ahí viola dos principios fundamentales de las verdades católicas. Primero, que la gracia siempre antecede al mérito. Eso es algo que se estudia en primer año de teología. Siempre la gracia antecede al mérito. Y segundo, que Dios no le otorga la misma gracia a todos. Por el don de la predilección, Dios no le otorga la gracia, la misma gracia a todos. A uno les otorga la gracia común, a otros la gracia suficiente y a otros la gracia eficaz, que es la de la regeneración para la predestinación. Ahora, si Dios le da a todo lo mismo, ¿no es cierto? Porque Dios prevé en las condiciones ideales lo que uno haría con su libre albedrío. Bueno, en el fondo entonces Dios es alguien que va acomodando su plan en función de lo que los hombres habrían de elegir o no. Entonces en el fondo los creadores del plan de Dios son los hombres, que son los que con su libre albedrío van determinando quién se suma y quién se baja de los números de los predestinados. Entonces es como que Dios en el fondo lo único que va haciendo es dar la gracia y después toma nota de lo que hacen los hombres y va haciendo el plan en función de lo que Él va registrando. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un soberano que Él contempla con la ciencia de previsión lo que Él mismo hará con los elegidos, lo que Él mismo les dará por la gracia. Obviamente que en su decreto está incluido el libre albedrío, en cuanto que el libre albedrío también está decretado. O sea, también está predestinado que el hombre predestinado responda libremente al llamado. Pero eso no es lo mismo que decir que la predestinación depende de lo que el hombre va a hacer con la gracia. O sea, no es que la predestinación depende de que el hombre haga un buen uso de la gracia, porque el buen uso de la gracia también es un don de la gracia. Es decir, también es una gracia que el predestinado haga un buen uso de la gracia preveniente. También es un don de la gracia habitual que el hombre haga un buen uso de la gracia actual. Eso también está incluido en el decreto eterno de la predestinación. Urbina piensa que no, que en realidad en función del buen uso o el mal uso que haga cada uno de la gracia, es que ahí recién Dios toma nota y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Bueno, eso es semipelagianismo, porque supone entonces que el buen uso de la gracia no es un don de la gracia. Y la Sagrada Escritura dice, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas como si no se te hubiese sido dado? Entonces, la verdad católica es que todo viene de la gracia y que incluso el libre albedrío es un resultado de la gracia. Es decir, que ya la misma gracia va operando el libre albedrío del hombre como causa segunda. En el molinismo parece que hay una rivalidad entre la gracia y el libre albedrío, entonces como que la gracia se tiene que retraer un poco para que el hombre tenga espacio y margen en su libre albedrío, pero no hay un conflicto entre la gracia y el libre albedrío, porque la misma fuente que es la gracia es la misma que sostiene el libre albedrío. No es que el libre albedrío está por fuera o en contra de la gracia, sino que la misma gracia es la que nos hace libres. La misma gracia es la que nos permite decirle a Dios que sí. Entonces no es que yo soy más libre cuando hay menos gracia y soy menos libre cuando hay más gracia. No, es que mientras más gracia hay, más libre soy. Y mientras más libre soy, menos opciones tengo, porque mientras más libre soy, no me queda más opción que decirle a Dios que sí. Entonces, irremediablemente el predestinado va a decirle a Dios que sí. ¿Por qué? Porque aunque la gracia puede ser resistida, no será resistida por el predestinado, porque justamente no fue predestinado que la resista. O sea, Dios no ha predestinado que los predestinados resistan la gracia. Dios ha predestinado que los predestinados no resistan la gracia. Entonces, en el fondo, todo lo que sucede en la vida del creyente
del creyente predestinado fue decretado y preparado en la predestinación. Entonces la gracia es la dispensación de la predestinación y la predestinación es la preparación de la gracia. Pero todas las gracias habituales, actuales y previnientes están listas en la predestinación para aquel que fue elegido. Pero el que no fue elegido no va a recibir la misma gracia. Es una herejía de Dante Urbina, que él dice que todos los seres humanos reciben la misma gracia y que depende de nosotros entonces hacer un buen uso o un mal uso de la gracia. Bueno, entonces ya depende de mí y no de la gracia. Entonces ya no es un decreto de Dios, sino que es un plan mío. Yo me sumo o me resto al plan en función de lo que yo quiero. Esa es una herejía. Es una herejía. En el catolicismo todo es de la gracia, todo viene de la gracia, todo depende de la gracia. Incluso el libre albedrío del hombre y la libre respuesta del hombre, eso también es un don gratuito de la gracia, ¿sí? Eso no es, digamos, no es un derecho natural. Por eso el hombre no tiene potentia naturalis. El hombre tiene potentia obedientialis, es decir, el hombre tiene la posibilidad de ser preparado por la gracia para que las facultades naturales puedan alcanzar el fin último, que es el don de la gloria, pero movidos por la gracia, siempre auxiliados por la gracia. Entonces, el auxilio de la gracia siempre es necesaria en todo momento, no solo cuando comienza la fe, para que después yo por mi libre albedrío persevere, sino que el don de la perseverancia también es de la gracia, también es un don de la gracia. Esto es la verdad católica, por eso yo afirmo que el molinismo es una herejía católica y que la verdad católica es el tomismo, y que Dante Urbina no es tomista, Dante Urbina es molinista, y en ese sentido es un hereje. Ok, entonces podríamos decir que la herejía de Dante consistiría en que le da mucha preponderancia al libre albedrío y por lo tanto está en contra de la doctrina de la gracia del catolicismo. Sí, claro que sí, porque para el catolicismo todo viene de la gracia, todo está incluido en la gracia. Dice, mira lo que dice el canon 24. Vamos a leer desde el concilio de Orange, el segundo concilio de Orange. Dice, el canon 3, dice, si alguno dice que la gracia de Dios puede conferirse por invocación humana y no que la misma gracia hace que sea invocado por nosotros, contradice al profeta Isaías o al apóstol que dice lo mismo. He sido encontrado por los que no me buscaban. Manifiestamente apareceré a aquellos a quienes por mí no preguntaban. El canon 4 dice, si alguno porfía que Dios espera nuestra voluntad para limpiarnos del pecado y no confiesa que aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo, resiste al mismo Espíritu Santo que por Salomón dice, es preparada la voluntad por el Señor. Y el apóstol que saludablemente predica, Dios es el que obra en nosotros el querer y el acabar según su beneplácito. Y sigue diciendo el concilio en el canon 22, de lo que es propio de los hombres, nadie tiene de suyo sino mentira y pecado. Y si alguno tiene alguna verdad y justicia, viene de aquella fuente de la que debemos estar sedientos en este desierto. Entonces dice el canon 23, los hombres hacen su voluntad y no la de Dios cuando hacen lo que a Dios desagrada, mas cuando hacen lo que quieren para servir a la divina voluntad, aun cuando voluntariamente hagan lo que hacen, la voluntad, sin embargo, es de aquel por quien se prepara y se manda lo que se quiere. Entonces, la herejía molinista está en que Dios me manda aquello que yo puedo hacer. Entonces, Urbina dice, ¿por qué Dios me manda que yo me arrepienta si yo no me puedo arrepentir? Entonces, parecería que Dios me manda lo que yo puedo. En cambio, San Agustín dice, en los Tratados de la Gracia, Dios te da la orden para que sepa lo que debes pedirle. Entonces, Agustín en las confesiones dice, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Entonces, no es que Él me manda porque puedo, porque
para los hombres es imposible hacer algo sin Cristo, pero para Dios sí es posible prepararnos para obedecer y hacer méritos. Entonces Dios primero me prepara, primero me da, y después Él me pide lo que me dio, para que yo invocándolo me sienta preparado y pueda cumplir lo que Él me pide. Pero Dios hace en mí lo que Él me pide que haga. No es que soy yo con mis fuerzas, sino que Él me prepara. Entonces dice en el Canon 24, de los sarmientos de la vid, de tal modo los sarmientos en la vid están que a la vid nada le dan, sino que de ella reciben de qué vivir, porque de tal modo está la vid en los sarmientos que les suministra el alimento vital, pero no lo toma de ellos. Y por esto, tanto el tener en sí a Cristo permanente como el permanecer en Cristo son cosas que aprovechan ambas a los discípulos, no a Cristo, porque cortado del sarmiento puede brotar otro de la raíz viva, mas el que ha sido cortado no puede vivir sin la raíz. Fíjate que todos estos son principios que nos van a mostrar a nosotros que para Santo Tomás y para el mismo concilio y para la misma Iglesia Católica, Dios es el ser de lo cual dependen todas las participaciones, todas las energías participantes, todos los actos participados. Todos están como pendiendo del ser. Entonces no hay nada que no penda del ser. Incluso el buen uso de la gracia también depende del ser. Por eso lo que en metafísica se llama participación, en teología se llama gracia, quiere decir estar dependiendo de Dios en todo. Esa es la verdad cristiana, que en todo dependemos de Dios. No hay nada en lo que no dependamos de Dios. Entonces, la herejía de Dante Urbina es que está bien que Dios nos da la oportunidad de salvarnos a todos, que el Dios quiere que todos se salven de la misma manera, que nos da la misma gracia a todos, y que bueno, que cada uno irá viendo qué hace con la gracia, y en función de lo que uno vaya haciendo, si resiste o no resiste la gracia, bueno, ahí es que Dios decreta la predestinación. Pero la predestinación no depende de lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace depende de la predestinación. La herejía de Dante Urbina es ponerlo al hombre en el lugar de Dios, que la causa primera de la salvación siempre es el hombre, y que la salvación en última instancia depende de lo que el hombre quiera, no de lo que Dios quiera. Pero la verdad cristiana es que la salvación depende en última instancia de lo que Dios quiere, no de lo que los hombres quieren. La condenación depende de lo que el hombre quiere, pero no la salvación. Por eso la salvación es gratuita, pero la condenación no es gratuita. Él, como él mezcla todo, no tiene la capacidad de distinguir, mezcla todo y piensa que así como el hombre es causa primera del pecado, también es causa primera meritoria de la justificación. Entonces piensa que Dios conoce al réprobo con la misma ciencia con la que lo conoce al elegido. Y mezcla todo y bueno, y ahí queda como semipelagiano, como arminiano, como molinista, digamos. Bueno, ahora quisiera que nos hicieras una distinción que me parece que es fundamental, porque me hace pensar, por las respuestas que hizo Dante, que hay una confusión en Dante. Entonces, quisiera que nos hicieras esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de la predestinación en Santo Tomás y en el calvinismo? Bueno, en realidad lo que es la predestinación no es diferente. No es diferente porque hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, para los reformados, ningún regenerado se va a perder porque los regenerados solo son regenerados en función de que fueron predestinados. Para el catolicismo, ciertamente muchos justificados y regenerados se pueden perder porque no son predestinados. ¿Por qué? Porque para el catolicismo la regeneración viene en el bautismo. Entonces, claro que no todos los bautizados son predestinados. Claro, eso es obvio que en la lógica católica eso sea diferente, ¿no? Después también, bueno, es una distinción semántica. Para la Reforma, la gracia es irresistible. Algunos dicen gracia eficaz, ¿no? Porque en el fondo los predestinados se van a salvar, es decir, no es posible que un predestinado no acepte la gracia.
pero yo creo que el catolicismo ajusta un poco más la cosa y dice, bueno, no es que la gracia es irresistible, con el prefijo ble, no es una potencia de la gracia, es la eficacia del acto, no la potencia de la gracia. Entonces, la eficacia del acto es que por una obra de la gracia eficaz, la gracia preveniente no ha de ser resistida. Entonces, aunque la gracia es resistible, no está predestinado que sea resistida. Entonces, aunque sea resistible, no será resistida. En términos semánticos hay una distinción terminológica, pero en fines prácticos, tanto Calvino como la Iglesia Católica afirman que solamente se van a salvar los predestinados que Dios quiso escoger antes de la fundación del mundo sin depender de ningún mérito humano. Entonces, aquellos que Dios ha decretado que se salven, Él va a hacer todo lo necesario, va a articular todas las gracias, va a dispensar de todos los medios y la gracia necesaria para que aquellos que Él quiso lleguen a la fe, tengan la fe, se bauticen, sean regenerados, sean justificados, sean santificados, perseveren en la fe y colaboren con Él para hacer méritos, ¿no? Eso de que Él quiere coronar sus dones con nuestros méritos. Bueno, los méritos del hombre también están incluidos en la predestinación, también fueron decretados en la predestinación. Calvino es distinto en eso porque él dice, bueno, en esa parte él dice, es que los hombres no pueden hacer ningún mérito, ni antes ni después de la gracia. Y él dice que, bueno, que aquellos que no son predestinados no reciben ninguna gracia posible, en el sentido de ningún llamado en términos salvíficos. La Iglesia Católica dice, es posible que algunos llamados participen de la gracia de la justificación y de la regeneración, pero al no recibir el don de la perseverancia, esos no son predestinados, solo son predestinados los regenerados y justificados que reciben el don de la perseverancia. Entonces, el catolicismo hace ahí otras distinciones, fruto de su concepción del sacramento y de los sacramentales, pero en líneas generales yo te diría que el esquema duro es que tanto Calvino como el catolicismo afirman que solo los predestinados se van a salvar y que nadie que fue predestinado se va a salvar. Los que no fueron predestinados no se van a salvar. Y no lo van a hacer no porque Dios los hace pecadores, sino porque Dios no les da todo lo necesario para que ellos lleguen a la salvación. No se los da. Pero no se los da no solo porque Él no quiere, sino porque además Él no debe. Él no está obligado a darle a los hombres que nacen en el pecado y en la culpa de Adán. Él no está obligado a salvar al hombre. Él no está obligado a darle a todos lo mismo. Entonces, la predestinación consiste en que a todos los que somos iguales de pecadores, nos trata de manera desigual, porque a algunos nos da una gracia eficaz para regenerarnos y para santificarnos y para llegar a la salvación, y a otros por un designio secreto de Él, por un misterio de Él, decide no hacerlo. Y esa es la postura de Tomás, y esa es la postura de Calvino. En eso no hay problema. Hay otros problemas que son los que yo te desarrollé, que son de los sacramentos, del bautismo, de la regeneración, de si se pierde o no se pierde la regeneración, si la gracia es resistible en todo momento y por todos, o si los predestinados no colaboran con la regeneración en función de su libre aceptación de la gracia. Ahí es donde hay un poquito más de debate, pero no en cuanto a qué es la predestinación y quiénes son los predestinados, en eso no hay debate. Ok, vamos a hacer esta pregunta. Lilia Ana dice, mientras que el calvinismo enfatiza la elección divina, incondicional, el tomismo considera la libertad humana y la justicia divina en la predestinación. ¿Qué le responderías? El calvinismo también incluye el libre albedrío. Dios no va en contra del libre albedrío en la predestinación. Más bien lo pone, más bien lo
lo fortalece, ¿no es cierto? Es cierto que en la doctrina católica hay un poquito más de participación del libre albedrío, pero no es que la predestinación dependa del libre albedrío. No, o sea, tanto calvinos, reformados como católicos ortodoxos, no Dante Urbina, ¿no? Digo, católicos ortodoxos, afirman que la libre respuesta del hombre ya es un don de la predestinación, ya está incluida en el decreto de la predestinación. Eso es lo que afirma el catecismo también. Entonces, yo creo que... Voy a leer el numeral 1 del catecismo porque, bueno, muchos católicos escuchan la palabra predestinación y la entienden inmediatamente en el contexto calvinista, de tal manera que no la pueden escuchar para una interpretación dentro del contexto católico. Pero aquí ya se están haciendo los matices. Dice así: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Es decir, el hecho que el hombre pueda participar de su vida bienaventurada, que en ese sentido será una gracia, pero, continúo. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle y a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Ahora, aquí hay que aclarar perfectamente que ese deseo del hombre hacia Dios es puesto por Dios. Es puesto por la gracia y además no es potencia natural, es potencia obediencial. Es una inclinación natural que nunca va a poder colmar sus anhelos sin el auxilio de la gracia. Sin el auxilio de la gracia, esos anhelos, esas inclinaciones siempre van a quedar truncas, siempre van a quedar a medio camino. Exactamente. Entonces, en ese sentido, bueno, yo lo que vi en el debate es que efectivamente Dante como que le da mucha preponderancia al libre albedrío y como que teme en que si no le da esa preponderancia o como dualismo entre la gracia y que el hombre efectivamente responda al llamado de Dios. Él es como sinergista, él es como que en la predestinación están el hombre y Dios juntos trabajando. No es que el hombre y Dios juntos trabajan en la predestinación. No, Dios está acá, Él predestina y el hombre está acá y recibe la predestinación y responde en función de lo que fue decretado, pero responde libremente. Lo que pasa es que para ellos libertad es poder decir que no. Entonces para ellos ser libre es tener la posibilidad de decirle a Dios que no. Pero ser libre no es poderle decir a Dios que no. Si Jesucristo es libre y no le puede decir al Padre que no. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de Cristo que está unido al Padre de tal manera que Cristo quiere decirle a Dios que sí. Es libre para decirle a Dios que sí porque quiere decirle que sí. No es libre porque puede decirle que no. Es libre porque quiere decir que sí. La libertad del querer es que nosotros estamos de alguna manera llamados, convocados y movidos a querer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es ser libre? Querer lo que Dios quiere. Ser libre no es poder elegir el mal o poder decirle a Dios que no. Por eso los verdaderos predestinados son libres porque ya no tienen la libertad de Adán, que es la de poder decirle a Dios que no. Los verdaderos predestinados son libres porque ya le quieren decir a Dios que sí. Ese es un punto importante porque hay que distinguir entre libertad y libre albedrío. Es decir, cuando alguien obra la voluntad de Dios es cuando es auténticamente libre. Claro, el libre albedrío es la posibilidad de decir que sí o que no. Ahora, el hombre que está en el pecado sin el auxilio y la gracia siempre va a querer decir que no a Dios. Siempre va a querer el pecado y decirle a Dios que no. Siempre va a resistir a Dios. Bueno, ¿cómo es que se vence esa resistencia? Con la gracia eficaz. Entonces, la gracia eficaz, donde Dios nos da el querer y el hacer, ahí es donde esa gracia nos hace querer, y queriendo a Dios es que ahí somos verdaderamente libres. Pero somos libres porque queremos a Dios, y queremos a Dios porque estamos movidos por la gracia. Entonces, la libertad tiene que ver con el sí a Dios, no con el poder de decir a Dios que no. ¿Me entendés? O sea, Jesucristo no le quiere decir a Dios que no. No está dentro de las posibilidades de Cristo decirle al Padre que no.
Pero no es que Jesucristo no es libre por eso. Jesucristo es plenamente libre porque quiere a Dios y quiere decirle a Dios que sí. La verdadera libertad es estar sujeto a la gracia de Dios, es estar dependiendo de la voluntad de Dios. Eso es la verdadera libertad. Ahí los herejes plantean que la libertad es una indeterminación con respecto a Dios, es una neutralidad, donde yo estoy en el punto medio y puedo decir que de acá o de allá, que sí o que no. La verdadera libertad es estar sometido a la gracia de Dios, es estar como determinado a decirle a Dios que sí. Esa es la verdadera libertad, porque esa libertad no, realmente es la de Cristo, ¿no? Es decir, el que peca es esclavo del pecado, pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad es la libertad de un sí incondicional a Dios, que es movido por la gracia. Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta y de ahí se va a derivar otra muy importante. ¿La Iglesia Católica teme aceptar, es una pregunta, que Santo Tomás y Calvino son compatibles en el tema de la predestinación? Bueno, en algunos aspectos sí, no en todo. Por eso yo te digo, si el tema es cuál es el concepto de predestinación, el concepto de predestinación es el mismo. ¿Cómo se aplica la predestinación en el hombre, la relación entre la gracia y la naturaleza? Si la gracia llega a una naturaleza que está destruida o herida, si el hombre puede o no puede colaborar con sus méritos en la redención. Esos son los temas que la Iglesia Católica no acepta del calvinismo, pero no propiamente aquello en lo que significa la predestinación. Aquello en lo que consiste la predestinación, que es un decreto soberano de Dios incondicional, en eso estamos de acuerdo. O sea, las condiciones consecuentes que Dios pone para la predestinación, las pone Él mismo y las cumple Él mismo. Son las condiciones, son las prerrogativas que Él cumple, porque son el modo en el cual Él opera justamente en la creación, pero no son condiciones que cumplimos nosotros para que Él nos predestine. Esa es una concepción semipelagiana totalmente herética de lo que es la gracia y la predestinación. Ok, y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de la predestinación en Santo Tomás y el actual magisterio de la Iglesia Católica? No, ninguna. Ninguna. El magisterio católico manda desde la Pascendi en adelante atender con sumo cuidado y con suma veneración a la suma teológica y a los estudios de Santo Tomás de Aquino, y la Iglesia Católica manda a que todos los católicos tengan a Santo Tomás como la referencia máxima de la fe católica, ¿no? Del doctor máximo al cual se remiten los católicos para estudiar su fe. Evidentemente que no todo lo que dijo Santo Tomás está canonizado, ¿no? Pero ciertamente es el más recomendado, el más confiable, el doctor que sin reparos la Iglesia así propone como luminaria de su doctrina, y eso es atendible, ¿no? Eso es atendible porque de ninguna manera Molina y Santo Tomás tienen el mismo peso, la misma fuerza, ni la misma autoridad, de ninguna manera. Muy bien, entonces, a partir de aquí voy a hacer una pregunta fundamental sobre Dante. Viendo que en el tema de la predestinación, Santo Tomás y el magisterio no tiene alguna diferencia, entonces se podría decir que debido a la mala interpretación de Dante Urbina en cuanto a la predestinación en Santo Tomás, Dante está en herejía. Sí, 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 porque él está negando muchas cosas que se han dicho sobre este tema. Está negando muchas cosas que se han dicho de este tema. Entonces, ¿cuáles, si pudieses numerar 5 herejías derivadas de este error de Dante Urbina en cuanto al entendimiento de la predestinación? Sí. Bueno, les aclaramos, por ejemplo, Gloria dice, ¿qué pasa aquí que no son católicos? No estamos en el contexto de Santo Tomás, es decir, efectivamente Jonathan Ramos es calvinista, pero el debate que tuvo con Dante Urbina era sobre el tema, bueno, se centró mucho en la postura de Santo Tomás,
y la predestinación, la doctrina de la predestinación en Santo Tomás. Entonces les sugiero a los nuevos que vean todo el video para que Claro. vean que estamos hablando dentro del catolicismo. Bien, vamos entonces a Denzinger 200b. Denzinger 200b, confirmación del Segundo Concilio de Orange por Bonifacio II. ¿Sí? Dice: aparece evidentemente que la fe por la que creemos en Cristo, así como también todos los bienes, nos vienen a cada uno de los hombres por don de la gracia celeste. O sea, todo es de la gracia. Incluso el no resistir a la gracia, para Dante Urbina es de libre albedrío, para la Iglesia Católica es de la gracia. Entonces se lleva una herejía. No por poder de la naturaleza humana. En el punto decimos en que con unánime asentimiento, como nos indicas, definieron que la fe por la que creemos en Cristo se nos confiere por la gracia previniente de la divinidad, añadiendo además que no hay absolutamente bien alguno según Dios que pueda nadie querer empezar o acabar, o sea, empezar, querer o acabar el inicio de la fe, el initium fidei y la perseverantia fidei, sin la gracia de Dios. Para Dante Urbina, el comienzo de la fe es de la gracia, pero la perseverancia de fe ya es de libre albedrío. Esa es una herejía tremenda, porque cierto católico es que todos los bienes, cuya cabeza es la fe, cuando no queremos aún nosotros, la misericordia divina nos previene para que perseveremos en la fe. Entonces, dice: de ahí que en gran manera nos maravillamos de aquellos que hasta tal punto están aún grabados por las reliquias del vetusto error, que creen que se viene a Cristo no por beneficio de Dios, sino de la naturaleza, y dicen que antes que Cristo es autor de nuestra fe el bien de la naturaleza misma, el cual sabemos quedó depravado por el pecado de Adán. Y no entienden que están gritando contra la sentencia del Señor que dice: nadie viene a mí si no le fuere dado por mi Padre. Y no menos se oponen al bienaventurado Pablo, que grita a los hebreos: corramos al combate que tenemos adelante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Bueno, ahí tenemos algo así, bastante problemático, ¿no? Entonces, mirá lo que dice el canon 6 del Concilio de Trento. Si alguno dijere con absoluta e infalible certeza que tendrá ciertamente aquel don de la perseverancia hasta el fin, a no ser que le hubiera sido revelado por especial revelación, sea anatema. ¿Ve? O sea, está diciendo que los seres humanos pueden recibir el don de la perseverancia, pero nadie puede jactarse de tenerla, de saber que la tiene. Pero eso, que yo no me pueda jactar de que la tengo, no significa que no la tenga. Significa que no, la Iglesia no permite que alguien diga: no, yo tengo el don de la perseverancia, soy un predestinado. Entonces dice el canon 22 que la herejía de Santo Tomás, de Dante Urbina, viola el canon 22 de los cánones sobre la justificación. Dante Urbina es un hereje de este canon 22 porque dice: si alguno dijere que el justificado puede perseverar sin un especial auxilio de Dios en la justicia recibida, o que no es, o con este auxilio no puede, sea anatema. Es decir, si alguien dice que puede perseverar sin el auxilio, sea anatema. Y si alguien dice que con el auxilio no puede, también que sea anatema. No, son muchas las herejías que están ahí en el medio, porque lo que hace siempre es poner a Dios como un espectador de lo que los hombres hacen, y que los decretos eternos de Dios dependen de lo que los hombres van queriendo, van rechazando, van aceptando. Esa imagen de Dios es totalmente un ídolo, digamos. Ok, muy bien. Entonces, pues creo que ya hemos dicho lo más importante. No sé si quieras añadir algo sobre este tema. Sí, explicarles a mis hermanos católicos que lo que enseña Dante Urbina no es fe católica. No es fe católica. Dante Urbina dice que la Reforma tiene un Dios que es como el Dios de Alá, el Dios de los musulmanes. Y Unitatis Redintegratio dice que la Reforma es una rama del cristianismo y que nosotros tenemos el mismo Dios. También lo enseña Benedicto XVI.
Juan Pablo II. Es una herejía muy grande decir que el Dios de los calvinistas está más parecido al Dios del Islam que al Dios que adoran los católicos. Justamente el ecumenismo católico y el acercamiento que tiene la Iglesia Católica con el protestantismo tiene que ver con entender que hay muchas cosas que nos unen. Entonces, estar sembrando la discordia y la división entre protestantes y católicos todo el tiempo, enarbolando un catolicismo antiprotestante, beligerante contra el protestantismo, no solamente no es católico, no está mandado por el magisterio, el Papa Francisco manda a no proselitar, a no defender al catolicismo de esa manera tan beligerante, tan confrontativa, sino que además es algo que en Latinoamérica nos perjudica mucho a los que damos la batalla cultural, porque los que damos la batalla cultural necesitamos que evangélicos y católicos estemos juntos frente al enemigo que es muy poderoso. Y estos hermanos que se dejan utilizar por el demonio para sembrar división todo el tiempo entre los cristianos, no se dan cuenta que debilitan la causa provida, porque nadie va a querer trabajar con un católico o un católico con un protestante si hay gente como ellos que están todo el tiempo sembrando la discordia y la división. Incluso ellos siembran la división no solo entre protestantes y católicos, sino entre los mismos católicos. Y por ejemplo, este señor dice, no, que el aje es un agente de Satanás, porque el aje no habla de Dios todo el tiempo y no tiene en cuenta a Cristo, como si el aje tuviera que hablar de teología todo el tiempo para ser aprobado por Dante Urbina, ¿no? Entonces, esas cosas no terminan ayudando porque por los egos propios, por las vanidades propias, terminan dividiendo al movimiento Provida, diciendo, no, acá el auténtico Provida soy yo, aquel no lo escuchen, él no es de Cristo. Y son cosas que a nosotros, los que hacemos la batalla cultural, nos perjudica un montón porque nos quita fuerzas, nos quita las fuerzas de la unidad programática en esta batalla, y yo creo que eso le hace mucho daño. Exactamente, este punto es importantísimo porque en este canal estamos centrados en la batalla cultural, no tanto en una apologética de la fe. Entonces, muchos que tienen sus canales de apologética, por decirlo así, siembran mucho esta división que para términos políticos, para términos de la batalla cultural, es fundamental que estemos unidos, porque si no estamos unidos, no vamos a poder terminar con el aborto, con el feminismo, con el supremacismo LGBT. Se necesita la unidad forzosa o permitir que sigan acabando con la cultura cristiana. Ahí vos fíjate que Dante Urbina no tiene una visión geopolítica clara, no tiene una visión estratégica clara. Él lo único que quiere es agarrar el catolicismo y comenzar a romper así como Torquemada todo lo que no sea católico y destruir todo lo que no sea católico. No tiene una visión estratégica, no tiene una visión más sutil de las cosas, de decir, bueno, en estas cosas podemos trabajar juntos en esto, en esta otra junta podemos trabajar acá. Como hace la Iglesia Católica no anda diciendo, son todos herejes, acá si vos no sos católico yo no hago nada, vos sos luterano, te vas al infierno y empieza a condenar a todo el mundo. Eso no es católico, un católico no es tan así, tan bruto, de comenzar a condenar a todo el mundo que no piensa como vos y decir que todos se van al infierno, que son demonios, que son unos herejes. El catolicismo es más astuto, tiene otra sensibilidad política y puede cerrar filas en un momento para hacer algunas cuestiones concretas. Y bueno, y en eso también se trabaja mucho, ¿no? En los círculos ecuménicos. Entonces me parece que el espíritu ecuménico es mucho más beneficioso para esto que queremos hacer que el espíritu de la rencilla y de, no, acá si vos no estás acá, entonces estás en el infierno y cosas así que no terminan sumando a la causa, hacen mucho daño por la infantilidad de algunos. En muchos países no podemos avanzar justamente por eso. Mira, voy a leer este comentario porque se presenta mucho. Dice, por cierto, el protestantismo es parte del problema que tenemos actualmente con el progresismo. Es decir, muchas veces no quieren que las personas se unan, es decir, católicos, protestantes, evangélicos. Les recuerdo que Carlos Leal, el que trajo la iberósfera aquí en México, trajo a Laje, trajo a Milei, a todos ellos era evangélico. Y uno de los que participó fue también Eduardo Verástegui como católico. O sea, en la práctica, este pensamiento es falso. Incluso aquí en México, muchos evangélicos le abren las puertas a tanto a católicos como a protestantes y son los que están dando la batalla.
Pero ¿cómo responderías a este De punto? hecho, ¿Es verdad de hecho, esta afirmación? de hecho, al Aje lo llevan más las iglesias evangélicas que las católicas, te digo, ¿no? No, no, o sea, ciertamente que hay un parentesco entre el protestantismo y el mundo moderno, y entre el mundo moderno y el liberalismo, y entre el liberalismo y el progresismo. Hay una relación, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero no todas las iglesias evangélicas tienen ese espíritu progresista. Yo te diría que el 90% de las iglesias evangélicas en Latinoamérica tienen más una postura más conservadora que progresista. ¿Sí? Entonces, entender no desde los manuales, sino desde la realidad misma. Si vos te vas a las iglesias evangélicas, ¿cuántos pastores están enseñando a favor del aborto? Casi nadie. Los pastores en muchos países son los que más enarbolan la vida y la defensa de las dos vidas. Entonces, hay que ser más realista. No por haber leído un librito, un manualcito de algún cura que ha escrito algo por ahí, vamos a tener que privarnos de la realidad. Y la realidad es que la iglesia evangélica como la iglesia católica están sufriendo el progresismo y quieren combatirlo. Entonces, me parece injusto que por un prejuicio esto sea así, porque si no, entonces yo como protestante tengo que decir que los católicos son feudales y medievales, entonces ellos como son feudales y medievales, ellos no entienden nada y están en contra de la ciencia. Son prejuicios, esos prejuicios no nos ayudan para vencer al enemigo, más bien nos impiden unirnos programáticamente para vencer. Exactamente. De hecho, en Estados Unidos, en tiempos de la Guerra Cristera, fue los evangélicos quienes presionaron al gobierno de Calles para que terminaran con la guerra porque iba en contra de la libertad religiosa. Entonces, también hay que considerar que el espíritu cristero recibió en tiempos de la Guerra Cristera ayuda de los evangélicos, incluso para las armas. Entonces, bueno, nosotros enarbolamos esto pacíficamente, pero si nos vamos a la historia, los evangélicos apoyaron a los cristeros. Claro. No, sí. Por eso, no hay que sembrar prejuicios. Esta gente que milita en contra del protestantismo, como los protestantes que militan en contra del catolicismo así activamente, son gente que causa mucho daño porque siembran prejuicios. Y el Papa Francisco todo el tiempo le dice a los católicos, no siembren prejuicios ni ataduras, no estén todo el tiempo abriendo heridas, ensanchando grietas. Hay que cerrar heridas, hay que tratar de cerrar las grietas, no abrirlas cada vez más. Pero hay gente que con su vanidad puede más que la humildad de escuchar el consejo del Papa Francisco y con humildad atender lo que él manda y decir, está bien, estoy equivocado, estoy haciendo proselitismo y el Papa no quiere que haga proselitismo, el Papa quiere que yo esté concentrado en la pobreza, en aquello que lacera la vida humana, que predique el evangelio del amor, de la libertad, el amor del evangelio de la caridad, de la unidad, de la hermandad. No el evangelio de la rencilla, de abrir heridas, de estar todo el tiempo sembrando discordias. Ese no es el evangelio que tiene el Papa Francisco en mente. Y bueno, ser católico es seguir a aquel que está en el timón y le está dando una dirección al barco. Entonces, si vos estás dentro del barco y el Papa Francisco está remando para allá y el otro está remando para el otro lado, en el fondo están en contra del Papa. Están llevando a la iglesia a un lado contrario al que el Papa lo quiere llevar. Y bueno, y eso es muy peligroso, que una persona así esté dentro del catolicismo. Exactamente. De hecho, cuando salió el escrito del Vaticano, el documento del Vaticano Fiducia Supplicans, todos empezaron pues a irse sobre el Vaticano. Nadie veía el contexto completo. Por ejemplo, aquí en México, y se los he dicho a todos los seguidores de este canal, es obligatorio que todas las AR o las asociaciones religiosas tengan una pastoral para homosexuales. Entonces, dentro de esta pastoral para los homosexuales, Fiducia Supplicans es como una forma de adaptar esa pastoral sin tocar el sacramento del matrimonio. Entonces, a veces no se alcanza a ver el contexto completo y se van todos sobre Fiducia Supplicans, pero al momento de que aprobaron las leyes donde prohibían que las AR no tuvieran pastoral para homosexuales, ahí nadie hizo nada. Totalmente.
totalmente. Uno puede hacer algunas críticas teóricas, pero uno no puede desconocer que la iglesia tiene que pastorear a todos los pecadores. La iglesia siempre tiene que tener la puerta abierta a todos los pecadores. Y bueno, pastorear a los pecadores y atender a sus demandas, esa es una obligación de la iglesia y bueno, en esa obligación trata de dar respuesta. Uno no estará de acuerdo con cómo se dan las respuestas, pero es indudable que hay que dar una respuesta. Y bueno, y en eso está la iglesia, ¿no? Así que hay que apoyar ese intento al menos de responder a las demandas de la sociedad con la verdad, sin renunciar a la verdad, pero con la caridad suficiente para que nadie quede afuera de la iglesia, para que nadie se sienta afuera de la misericordia de Dios, del amor de Dios, ¿no? Exactamente, y señalando sin miedo que la práctica homosexual es un pecado, o sea, señalarlo, pero Pues, pero jamás ir en contra de la persona. no, ni ofenderla, ni lastimarla, ni herir sus sentimientos, porque la verdad de Cristo es una verdad que te abraza, que te cobija, no es una verdad que te golpea, que te hiere, que te lastima, ¿no? Exactamente. Pues bueno, entonces, pues espero que todos escuchen muy bien, sin prejuicios, este programa, lo compartan y es para que podamos dialogar de una forma eficaz y nunca se les olvide que en la batalla cultural siempre se trabaja todos unidos, aunque se tengan diferentes denominaciones, diferentes credos, se requiere unidos por la misma causa. El sí a la vida no tiene credo. Y bueno, los espero en mi canal para seguir dando la batalla cultural en contra del feminismo también. Así que, querido padre Daniel, te agradezco mucho la entrevista y bueno, espero que nos encontremos prontamente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jonathan, y suscríbanse a este bendito